Buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestra práctica de hoy, ¿no? Entonces, recuerden siempre, pues, venir aquí, harán clics y acá van a desplegar estas columnas y vamos a seleccionar la competencia diaria. ¿Listo? Aquí en la competencia diaria, entonces vamos a iniciar nuestra competencia. Recuerden que todos los días son 10 preguntas diferentes. Y listo. Entonces vamos por acá. Dice que un cliente que es diagnosticado con embolismo pulmonar, ¿cierto? Reporta que tiene repentino inicio de disnea y dolor torácico. ¿Cuál es la acción prioritaria? Partamos aquí de cositas súper importantes en esta pregunta antes de irnos a las opciones de respuesta. Primero veamos que este es el contexto, ¿cierto? Que tiene embolismo y que presenta unos nuevos síntomas. Ojo con esta palabra. Cuando nos dice que repentino, ¿cierto? Alejandra, discúlpame, lo que pasa es que no se está viendo la pantalla, no está Ay, listo, esperen. En negro. Perdónenme, creo que yo nunca le di compartir. ¿Ahora lo están viendo? Voy a tomar mi agua. Sí, muchas gracias. Listo. Entonces, de nuevo voy a iniciar. Entonces, acá nos dice que hay un cliente diagnosticado con embolismo pulmonar que reporta un inicio repentino de disnea y dolor torácico. ¿Cuál es la acción prioritaria de enfermería? Clave acá, ¿qué es? Esta palabra, inicio repentino. El inicio repentino quiere decir que es algo que acaba de suceder y que tengo que resolver inmediatamente porque precisamente pues me va a empeorar la condición del cliente. ¿Listo? Entonces esta parte de inicio repentino, ahí dejémosla súper clave. Pero la palabra clave aquí en esta pregunta es ¿cuál acción prioritaria? Quiere decir que una acción prioritaria, todas estas opciones de respuesta me sirven para la situación del cliente, para el contexto del cliente, todo esto se lo podría aplicar al contexto, pero hay una, cuando me hablan de prioridad, hay una que si no lo hago, el paciente se muere. Prácticamente es eso. ¿Listo? Administrar terapia de oxígeno. B, obtener unos rayos X inmediatamente, ojo con esta palabra. Iniciar una línea endovenosa de amplio calibre o administrar morfina para el dolor. Embolismo pulmonar se va a caracterizar claramente porque un émbolo, ¿cierto?, llega precisamente a los pulmones impidiendo pues que haya una oxigenación adecuada y por lo tanto pues me va a generar una hipoxemia, ¿cierto?, una disminución en esa sangre oxigenada y por lo tanto pues el paciente empieza con complicaciones como la disnea, que es la dificultad respiratoria, y el dolor torácico. Ahora, ¿qué puedo utilizar acá? Una estrategia que se llama ABC, ¿cierto? A de vía aérea, B de respiración, breathing, ¿cierto? C de circulación. Y con eso puedo descartar mis opciones de respuesta. A, administrar terapia de oxígeno, tiene que ver con la vía aérea y la respiración, ¿cierto? B, obtener unos rayos X inmediatamente. ¿Por qué les dije que cuidado con esta palabra? Porque esta palabra suele salir mucho en el NCLEX. Lo que entra a significar es inmediatamente, urgentemente, o sea, hay que hacerlo ya. Y por lo tanto, siempre que la vemos como opción de respuesta, creemos que esa es la respuesta. O sea que muchas veces el mismo NCLEX nos lo pone como un tipo de trampita, ¿sí? Porque pensamos que ese inmediatamente es lo primero que yo haría. Pero si lo que me está diciendo que inmediatamente le haga es unos rayos X, ¿cierto? Una línea de amplio calibre de solución salina, esto hace parte de circulación. Entonces vimos aquí vía aérea, circulación. Y morfina para el dolor no entra dentro de la prioridad de ABC. Entonces eso me hace descartar dos, ¿cierto? Y me voy con la primera que es vía aérea, que sería la terapia de oxígeno.
Ojo acá varias cositas, chicos. El ABC me dice que primero la vía aérea, entonces por eso me quedo con la terapia de oxígeno. Segundo, siempre que vean esta palabra de inmediatamente, urgentemente, no quiere decir que sea la respuesta. ¿Listo? Si no está bien combinada, si aquí me dijera administrar STAT, oxigenoterapia, sería la respuesta más correcta. Pero los rayos X no me van a solucionar del paciente. Y ahí nos vamos a otra estrategia que es assessment versus implementation, ¿cierto? ¿Necesito más valoración para hacerle algo a este paciente? No necesito más valoración. El paciente no está pudiendo respirar, necesito implementar. Unos rayos X nos llevarían a valoración. ¿Listo? Las otras tres sí son implementación. La A me ayuda con la vía aérea, la C me ayuda con la circulación, la D no me ayuda con nada del ABC, por tanto la descarto. ¿Claro esto, chicos? ¿Alguna duda? Claro. Si van teniendo preguntas, no duden en escribir en el chat. ¿Listo? Bien. En el departamento de emergencia, la enfermera está cuidando a un cliente que se sospecha que tiene shock y tiene prescrito cloruro de sodio en volúmenes amplios, solución salina normal. La enfermera planea iniciar con qué equipo de acceso de vascular con qué calibre del equipo de acceso de vascular periférico. Clave acá. Contexto, ¿cierto? Siempre identifiquen contexto, pregunta. ¿Cuál es la palabra clave en esta pregunta? El calibre. El calibre teniendo en cuenta que mi paciente está choqueado. Si yo sé que mi paciente está choqueado, lo primero que yo pienso es que el paciente tiene poco tono y que el tono lo va a recuperar con un medicamento, pero también se lo voy a ayudar a recuperar ¿con qué? Con líquidos. Entonces, entre más rápido le ponga los líquidos, van a ser mejor. Nos dice que los calibres son calibre 18, calibre 22, calibre 24 o calibre 26. ¿Cuál yelco le colocarían al paciente? ¿Qué calibre del yelco? El 18. 18. El 18. Necesitamos que pase rápido y que me ayude en las complicaciones que tiene un shock del paciente, que es la falta de tono vascular. Muy bien. Listo. Un niño de 5 años con diabetes mellitus tipo 1 tiene una glucosa en sangre de 287 miligramos decilitro antes de la clase de PE, educación física. No tiene ketonas en la orina. ¿Cuál acción debe la enfermera escolar tomar? Contexto, ¿cierto? El contexto es que tengo un niño, tiene 5 años, está en clase, tiene la glucosa elevada, 287, tiene diabetes mellitus y no hay cetonas. Y la pregunta es, ¿qué hago con ese niño? ¿Qué acción tomo? Partamos de la diabetes mellitus tipo 1, ¿cierto? Que principalmente pues es una diabetes en la que el niño entra a ser insulino requiriente, perdónenme. Es decir, que sin la insulina el paciente no puede pues procesar toda esta glucosa que en el momento tiene y son 287. La mayor complicación de la diabetes mellitus tipo 1 es la cetoacidosis diabética. Pero la cetoacidosis diabética se caracteriza porque encuentro cetonas en la orina. En este caso el niño no tiene cetonas. Entonces, ¿qué hago con este niño? Administro una dosis diaria de insulina glargina. B, doy un snack alto en proteína. C, administro una insulina de acción rápida según la escala. O D, le digo al niño que se salga de la clase de PE, de educación física. ¿Quién dice cuál es la respuesta, chicos? ¿Puede leer la pregunta de nuevo? Dime. La pregunta, ¿puede decirla de nuevo, por favor? Niño de 5 años, diabetes mellitus, glucosa en 287, no tiene cetonas. ¿Qué acción tomo? Primero,
le administro una insulina de larga acción, le doy un snack de proteína, le administro una insulina de rápida acción o lo saco de la clase de... No puede hacer educación física. La C. Insulina de corta escala. La insulina de rápida acción. Exactamente. ¿Por qué principalmente? Resulta y pasa que este niño ya tiene una glucosa alta. Entonces, esa glucosa alta necesita corrección. ¿Cuál es la corrección? Una insulina. ¿Listo? Para poder llegar a hacer actividad física. ¿Cuál sería la contraindicación? Que me dijera que ese niño tiene cetonas en la orina. Con esa glucosa y cetonas, por nada del mundo, así se la corrija, no puede hacer actividad física. Ahora, si yo no le corrijo la glucosa a ese niño que la tiene alta, lo que va a hacer es que al empezar a hacer actividad física, ¿cierto? El cuerpo va a empezar a usar, no tengo insulina, va a empezar a usar la grasa corporal como energía y va a empezar a generar cetonas. Recuerden que de eso se caracteriza la cetoacidosis, que cuando el cuerpo no utiliza el azúcar del cuerpo, utiliza la grasa y es lo que genera la producción de cetonas. Entonces tengo que corregir esa glucosa. La opción 1 me dice que coja una insulina de acción larga. La insulina de acción larga empieza su acción a la primera o a la segunda hora después de la administración. Además, algo que tenemos que quedarnos es que la insulina de acción larga no es una insulina de corrección, es una insulina de mantenimiento. ¿Listo? Entonces, nunca nos va a corregir una glucosa como quisiéramos. Por lo tanto, esta no es una opción. Un snack alto en proteína, pues no sería apropiado, no haría nada. De pronto, pues si tiene proteína y tiene glucosa, hasta me podría llegar a subir más el azúcar. ¿Listo? Que se salga de la clase, no. La contraindicación para este niño sería que tenga cetonas en la orina. Eso sí sería, pues, que no puede hacer actividad física. Y además de eso, pues, puedes realizarlo, ¿cierto? ¿Cómo lo realiza? Con una de acción rápida que inicia su acción a los 15 minutos y le va a bajar su glucosa y no me va a generar ninguna complicación. ¿Es claro esto, chicos, o alguna duda? Claro. Perfecto. La enfermera está planeando una conferencia para desarrollar con el personal acerca de la seguridad de medicamentos. ¿Cuál de los siguientes medicamentos típicamente no requiere un segundo chequeo antes de la administración? Resulta y pasa que hay algo en el NCLEX y en Estados Unidos que se llaman unos medicamentos que son medicamentos de alta seguridad y esos medicamentos de alta seguridad requieren un doble chequeo. ¿A qué me refiero con un doble chequeo? Que yo como enfermera registrada reviso el medicamento, pero tengo que tener también la revisión de una segunda enfermera registrada. Ojo, solamente enfermeras registradas, no LPNs, no UIPs. ¿Listo? Requiere ese doble chequeo porque casi siempre son medicamentos titulables o son medicamentos pues de alto riesgo. Titulables, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, la oxitocina. Según las contracciones, yo voy titulando, subiendo o bajando el medicamento. La heparina, según el perfil también de coagulación, voy subiendo o bajando pues el medicamento. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Y me dice acá que cuál no requiere que una segunda enfermera entre y lo revise. A, la infusión de heparina, acabé de decirle, ¿cierto? Sí lo requiere porque se la voy titulando. Además, este medicamento es un medicamento de alerta porque tiene mucho riesgo de generar daño en el paciente. Entonces, la heparina siempre va a necesitar un doble chequeo y nunca lo voy a poder delegar. Una bomba de analgesia controlada, una PCA, también siempre requiere una segunda revisión, una segunda enfermera. Casi siempre los medicamentos que administro por la PCA son medicamentos opiáceos, que son medicamentos de alerta y por lo tanto me pueden generar riesgo en el paciente. La solución salina no necesita un doble chequeo, ¿cierto? No es un medicamento titulable, sí se considera medicamento, ¿cierto? Cualquier solución.
pero no necesito una segunda verificación. Y la oxitocina también es un medicamento que se titula según las contracciones de la mamá y tampoco lo puedo delegar. Entonces, según la seguridad del medicamento, necesito hacerle revisión no necesito hacerle revisión al flush de cloruro de sodio. Listo. ¿Cuál resultado de laboratorio podría apoyar un diagnóstico de hiperparatiroidismo? Cuando hablamos de la paratiroides, hablamos de una función principal que es la liberación de calcio. Cuando se aumenta cuando se aumenta la liberación de calcio, tengo riesgo de que me genere hiperparatiroidismo. Perdónenme, cuando tengo un hiperparatiroidismo, tengo una elevación en la liberación de calcio. Si tuviera una disminución en la liberación de la hormona paratiroidea, pues tendría una disminución del calcio. ¿Listo? Ahora, me dice que cuál diagnóstico soporta el hiperparatiroidismo. Veamos el potasio. El potasio está en 4.1. ¿Cuál es el valor normal del potasio, chicos? De 3.5 a 5. A 4.5. El fósforo. ¿Cuál es el valor normal del fósforo? Ese también es de 3 a 4.5. A 2.5. De 2.5 a 4.5. El calcio, el valor normal del calcio. De 9 a 10.5. De 8.5 a 10.5. Ah. ¿Y del sodio? 135, 145. Estos valores tengo que aprendérmelos o tienen que aprendérselos de memoria. No sé si ya les he contado a ustedes, pero la primera pregunta de mi NCLEX fueron unos electrolitos, fue una pregunta SATA que decía que precisamente de estos valores, ¿cuáles valores están bien? Entonces, los valores de laboratorio, como los electrolitos, el cuadro hemático, los de coagulación, tengo que aprendérmelos de memoria. Ahora, pues está claro acá, ¿cierto? Que lo que me soporta el diagnóstico es el calcio en un C.2 que está elevado. Ahora, también podría verlo en el fósforo, si el fósforo estuviera disminuido, ¿listo? ¿Por qué? Porque el calcio y el fósforo son inversamente proporcionales. Cuando el calcio sube, el fósforo baja. Cuando el fósforo sube, el calcio baja, ¿listo? Por eso, eso me soportaría también el diagnóstico. El hiperparatiroidismo se va a caracterizar principalmente por una elevación del calcio y una disminución del fósforo. Y el hipoparatiroidismo por una disminución del calcio y un aumento del fósforo. ¿Listo? Estas enfermedades endocrinas sí que le encanta preguntarlos al NCLEX, las enfermedades endocrinas, entonces denle una revisión, ¿listo? Tengan muy en cuenta en el hipoparatiroidismo, principalmente pues lo que hace la elevación del calcio es que se salga del hueso, ¿cierto? Generándome una desmielinización ósea y generándome, por lo tanto, el riesgo de osteoporosis. También vamos a ver que nos ayuda mucho en la reabsorción de los riñones del calcio, generando también el riesgo de que ocurran muchos stones, ¿cierto? Muchos cálculos renales. Estudien mucho la parte de endocrinología, ¿listo? Se los recomiendo muchísimo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Pues no es una pregunta, Alejandra, sino como una observación, porque es que mira que revisando los apuntes, de acuerdo a los videos que de Simple Nurse, los valores son diferentes. Van a variar un poquito, siempre van a variar un poquito. No se estresen Okay. por eso, pero la variación no es muy, muy, muy elevada. Si ustedes entran a Archer, van a encontrar un valor diferente. Si ustedes entran a UWorld, van a encontrar un valor diferente, pero la variación no es muy amplia, entonces no se estresen por eso. Dentro de lo que les vamos a enviar al final cuando ustedes presentan su NCLEX en enfermera en Estados Unidos son unos valores más estándar para que ustedes se los aprendan porque son muy de memoria, ¿listo?
Y si necesitan de una vez el documento con los valores, por favor déjenos un mensajito y les vamos enviando el documento con esos valores estándar, ¿vale? Vale, muchas gracias. Pero muy buena tu observación. Mire, ¿cómo debería la enfermera valorar la presencia de asterixis en un cliente con cirrosis? ¿Cierto? Entonces, A, con dorsiflexión en el pie del cliente. B, midiendo el perímetro abdominal. C, pidiéndole al cliente que extienda sus brazos. O D, instruyendo al cliente que se haga hacia adelante. ¿Quién sabe qué es esta palabra asterixis? No es el movimiento como horizontal de los miembros superiores de la mano al extenderla, aleteo. El aleteo de las manos. ¿Por qué se da ese aleteo en las manos con la cirrosis? Resulta y pasa que el hígado está tan dañado, ¿cierto? En la cirrosis, que no puede eliminar desechos. ¿Como cuál? Como el amonio. Entonces empieza a acumular amonio y eso pasa al torrente sanguíneo. Como pasa al torrente sanguíneo, pues va a generar ¿qué? Una encefalopatía hepática. ¿Por qué? Por el aumento de la urea. Por lo tanto, al aumentarse la urea, pues el paciente va a hacer una encefalopatía. Y esa encefalopatía me lleva a alteraciones neurológicas en el que el paciente ya no tiene un control completo, no tiene pues esa capacidad de mantener ese tono muscular. Y por eso empiezo a tener problemas como esta asterixis. Se da principalmente porque el paciente no controla ya la parte neurológica por la encefalopatía hepática, por la acumulación de toxinas como la amonio. Esto es algo característico en la cirrosis y se valora pidiéndole al paciente que extienda los brazos y los coloque como si fuera a hacer un alto. Al hacer este alto, el paciente empieza a hacer un aleteo o un flapping hat, ¿cierto? Que es como a mover las manos. Denme un segundito que me están pidiendo por aquí un acceso. Discúlpenme. Listo. Entonces empieza a hacer ese flapping hand, ¿cierto? Ese movimiento de manos. Al hacer esto, las mueve porque no tiene control sobre su cerebro porque está intoxicado con amonio. Entonces, dorsiflexión del pie, nada, no lo afecta en nada, no es asterisis, ¿cierto? Ese asterisis, esa extensión, se valora cuando extiende los brazos. Medir el perímetro abdominal, no. Sí me podría ayudar en la cirrosis a mirar cosas de complicaciones como la ascitis, pero no me ayuda en la asterixis. E instruir al cliente que se vaya hacia adelante tampoco me ayuda. Lo que me ayuda es pedirle al paciente que extienda los brazos para ver ese aleteo. Miren de una pregunta tan sencilla todos los conceptos que sacamos. ¿Qué pasa en la cirrosis? La acumulación de amonia, que se va al torrente sanguíneo, que llega al cerebro, genera encefalopatía hepática, pierde el control neurológico el paciente, no hay control motor, tengo alterado el control motor fino, por lo tanto, empiezo a tener un aleteo de manos que se llama asterixis. ¿Claro esto o alguna pregunta, chicos? Muy claro. Gracias. Listo. Cuando estamos valorando a un cliente que tiene una endocarditis infecciosa, la enfermera encuentra que tiene unas máculas no sensibles, enrojecidas, planas, en las palmas y en las plantas. La enfermera identifica que son ¿qué? Nódulos de Herbert, lesiones de Janeway, TOPI o nodos de Usher. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Qué pasa en la endocarditis? Hay un mecanismo vascular infeccioso, ¿cierto? En el que hay una bacteria, ¿cierto? Es una infección en el endocardio, donde hay una bacteria que empieza a viajar por torrente sanguíneo, ¿listo?
Entonces, esa bacteria genera algo que se llama una bacteremia. De esa bacteremia suelta algo o genera algo que son unos émbolos. Esos émbolos lo que hace es que se depositan en los capilares sanguíneos. Esos capilares sanguíneos empiezan a generar algo que se llaman unas máculas. Esas máculas son unas manchitas, ya les busco la imagen, son planas, no son sensibles, pero se les ven en las plantas y las manos de los pies. Esas máculas se llaman lesiones de Janeway. ¿Listo? En la endocarditis hay dos opciones: que aparezcan las lesiones de Janeway, que aparecen en las palmas y las plantas, o que aparezcan los nódulos de Osler. Los nódulos de Osler aparecen en los dedos de los pies y las manos y se diferencian de las lesiones de Janeway, que las lesiones de Janeway no son dolorosas, los nódulos de Osler sí son dolorosas, y que en los nódulos de Osler no son planas, sino que son elevadas. Vamos a ver por aquí una imagen para que me entiendan. Janeway. Estas son las de Janeway. Planas. Miren, esta diferencia está súper clara acá. Osler, si se dan cuenta, son como una picadura, más levantadas, y estas son más planas. Entonces, esa es la gran diferencia y se da en la endocarditis. ¿Por qué las de Osler sí son dolorosas? Principalmente porque las de Osler empiezan a tener complejos inmunes. Entonces empiezan a generar, por eso generan ese dolor. Los nódulos de Herbin, ¿saben en qué patología los encontramos? Osteoartritis. El TOFI, ¿en dónde lo encontramos? En la gota. Y los nódulos de Buschers, ¿alguien sabe también dónde los puede encontrar? En la osteoartritis también. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Porque los noté calladitos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de esta parte? ¿Claro? ¿Está claro esto? Sí, está claro. Ojo, entonces acuérdense, en endocarditis infecciosa que pueden encontrar Janeway y Osler. Janeway y Osler, ¿en qué se diferencian? Janeway son planas, Osler son levantadas. Janeway no son dolorosas, Osler sí son dolorosas. Una enfermera está cuidando a un niño que tiene una otitis media crónica con efusión. ¿Qué valoraríamos? ¿Qué signos valoraríamos? Deberíamos valorar fiebre mayor a 104 grados Fahrenheit, dolor de oído fuerte, náusea y vómito, o una sensación del oído lleno. ¿Listo? Miren que con solo leer muy bien la pregunta, yo ya sé qué es. Efusión, ¿cierto? Efusión, ¿qué quiere decir? Que hay mucho, ¿cierto? Una cantidad de líquido aumentada. ¿Qué pasa en la otitis media? Hemos visto mucho otitis media, nos sale muchísimo. Resulta y pasa que acá, con el oído medio, hay algo que se conecta que se llama la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio en los niños es muy diferente en el adulto. En los niños, la trompa de Eustaquio la vamos a ver de esta manera: más horizontal, más corta, conectada con la nasofaringe. ¿Qué quiere decir? Que cualquier infección que venga a la nasofaringe viaja rápidamente a oído medio. Por eso los niños hacen con mucho más frecuencia la otitis media. Fiebre mayor a 40 grados es una otitis media crónica. No hay fiebre. La fiebre se da en la otitis media aguda. Dolor. El dolor también hace parte de la otitis media aguda. La otitis crónica no me genera dolor fuerte. Náusea y vómito no es un signo de ninguna de las otitis, mientras que esa sensación de que tengo el oído lleno de líquido se hace parte de la patología. ¿Cuál de los siguientes medicamentos
es un agente aprobado para el manejo de desorden de uso de opiáceos? A, Celelgin, B, naltrexona, C, bupropión y D, olanzapina. ¿Para qué uso el Celelgin, chicos? ¿En qué lo uso? ¿En qué patología? Parkinson. ¿Para qué uso la olanzapina? ¿En qué patología? ¿Qué tipo de medicamento es? Antipsicótico. Antipsicótico, muy bien. El bupropión. Antidepresivo atípico. ¿Y la naltrexona? ¿Alguien sabe qué es la naltrexona? Antagonista de opiáceos. Es precisamente el que me ayuda a mantener a mi paciente en una abstinencia por opiáceos. ¿Listo? Mantiene la abstinencia por opiáceos. La naltrexona. No lo vayan a confundir nunca con la naloxona. La naloxona es el medicamento que revierte la acción de los opiáceos, ¿cierto? Como de la falla respiratoria, cuando hay una sobredosificación. Mientras que la naltrexona, que es muy parecida, me ayuda a mantener al paciente que tiene adicción por opiáceos en abstinencia de opiáceos. La enfermera está educando a un cliente que recientemente se le insertó un anillo vaginal de etinilestradiol y etonogestrel. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones por el cliente requiere seguimiento? Cuando me dicen que requiere seguimiento, recuerden que hay algo que está diciendo el paciente que está mal. A. Si el anillo accidentalmente se remueve, este se debe lavar y colocar en mi vagina dentro de las 3 horas. B. Las hormonas del anillo se absorben en el torrente sanguíneo, en mi torrente sanguíneo, a través de mi mucosa vaginal. C. Yo debo usar el anillo por 3 semanas y removerlo por 1 semana. Y D. El anillo vaginal es efectivo tan pronto yo lo inserte. ¿Cuál de estas está mal? ¿Cuál es la incorrecta, chicos? La D. La D. ¿Cuánto se demora en actuar el anillo? Esa pregunta a mí ya me salió. Creo que es 7 días. 7 días se demora en actuar el anillo. Entonces, esto quiere decir que está bien el resto de las opciones. Que si se sale accidentalmente, lo lavo y lo inserto durante 3 horas. Que sí, que las hormonas se absorben a través del torrente sanguíneo y por eso es que funciona como un anticonceptivo. Y que lo debo usar por 3 semanas y removerlo por 1 semana. Listo, chicos. Entonces, terminamos de revisar nuestras preguntitas de la competencia diaria. Vamos a ver los resultados. La pregunta 1, ¿cierto? El oxígeno. El paciente tiene hipoxemia, por eso la prioridad es el ABC, administrar oxígeno para mejorar la oxigenación y reducir el trabajo del corazón y los pulmones. Las otras intervenciones son importantes, pero la hipoxemia es lo que me está poniendo en riesgo la vida del paciente. La administración de volúmenes amplios son requeridas cuando hay shock. Un catéter de amplio calibre es necesario. El catéter va a permitir un flujo mucho más alto, ¿listo? Los otros flujos son pequeños. Administrar la Lispro. El niño con hiperglicemia requiere una insulina de acción rápida. No hay presentes cetonas, el ejercicio es seguro, pero necesitamos ayudarle a bajar el nivel de glucosa. Un snack sería inapropiado, una insulina de larga acción no es usada para una corrección inmediata. El medicamento que no necesita doble chequeo, la solución salina, ¿cierto? No tiene riesgo de generar daño en el paciente. Las PCAs, la oxitocina, la heparina, son medicamentos de alerta porque los errores que pueden traer ponen riesgo significante a generar lesión en el cliente. Requiere una segunda verificación.
Hiperparatiroidismo causa porque hay un aumento de la secreción de la hormona paratiroides, generando una elevación del calcio sérico. El nivel de calcio de 11.2 indica hipercalcemia. ¿Listo? El potasio está normal. La hipofosfatemia es esperada debido a la relación inversa que existe con el calcio. Y la hiponatremia no es asociada con esta condición. Cirrosis. Entonces, para mirar este signo de asterixis, es un signo de encefalopatía hepática, debemos pedirle al cliente que extienda sus brazos y dorsiflexione las muñecas. La presencia de ese flapping, de ese aleteo, indica asterixis. ¿Listo? Las otras opciones son incorrectas. Lesiones de Janoway son manifestaciones clásicas, son unas lesiones maculares, eritematosas, no sensibles en las manos y en los pies, que es causada por embolismo séptico. Los de Herbens-Bouchard son nódulos relacionados con la osteoartritis y el TOFI es usado pues por el depósito del ácido úrico en la gota. Sensación de sentir el oído lleno. Esa sensación es caracterizada porque hay mucho fluido en el oído medio. Es un signo de infección aguda. La colección de fluido puede causar sensación de presión en el oído y puede generar una pérdida auditiva temporal. La fiebre, el dolor son característicos de la otitis media aguda y la náusea y el vómito no son signos de la otitis media. Naltrexona, antagonista de los opiáceos, aprobados para el manejo del desorden de uso de opiáceos. La metadona y la buprenorfina también son agentes que nos ayudan en ese manejo de uso de opiáceos. El Celelgin es una monoaminoxidasa, un inhibidor de la monoaminoxidasa usado en el Parkinson. El bupropión es un antidepresivo y la olanzapina un antipsicótico. Y la opción D es la correcta porque el anillo vaginal requiere un método de anticoncepción de backup, como el condón, por al menos 7 días hasta que las hormonas lleguen al nivel para generar un efecto total anticonceptivo. Y listo, chicos. Entonces, pues esa fue nuestra competencia diaria del día de hoy. Ahí alcanzamos a revisar cositas súper importantes, súper claves. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, si quieran comentar algo. ¿Nada? Esas enfermedades que se presentan comúnmente, que siempre mencionan, a mí se me hace como un poco, no sé si solamente es a mí, como difícil, porque acá donde yo trabajo no son tan comunes. Entonces, al uno no tener contacto de forma directa con ese tipo de patología, se me hace un poco más difícil cuando encuentro preguntas. Claro, sí, se nos complica un poco, ¿no? Porque no es algo que veamos en la cotidianidad. Pero recuerden siempre que nosotros estamos estudiando para un examen que pasan las recién egresadas. Entonces, no es que necesitemos saber muchísimo de la clínica, no es que necesitemos toda la experiencia clínica de la enfermedad, porque realmente es para una persona que acaba de graduarse, es un examen para recién egresadas. Entonces, tratemos de simplificar. Si se dan cuenta, yo trato de no explicarles mucha anatomía, mucha fisiología, porque la idea es hacerlo sintético de una manera que yo entienda la patología y que ya con eso, pues yo conozca la patología, pero que no tampoco ahonde mucho, porque no es la idea del examen. La idea del examen es conocer un poquito de la patología y darle seguridad al paciente, ¿listo? Igual vamos a seguir viendo patologías nuevas. Recuerden que el próximo lunes nos vemos también para hacer preguntitas de monitoría fetal. ¿Listo? Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, recuerden que siempre estamos para ayudarles, nos dejan comentarios. Espero de verdad que las clases les estén funcionando muchísimo, les estén sirviendo para pues las dificultades que estén teniendo con el examen y cualquier sugerencia que tengan para mejorar nuestras clases, siempre estamos muy atentos, ¿vale?